Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz. Emociones a la ducha podcast, porque quien canta su mal espanta. Hola, sean todos bienvenidos a este maravilloso podcast Emociones a la ducha. Yo soy la psicóloga Raquel Andrea Álvarez y como siempre muy feliz de conectar mis emociones y mi corazón con las ondas musicales. Hola Raquel, hola a ti que nos estás escuchando. Continuamos en nuestra segunda temporada con nuevas canciones que sacarán a flor de piel historias y emociones. Yo soy William Bustos Martínez y pues te estamos invitando a pasar a nuestra ducha, a esa ducha imaginaria que tenemos aquí, con la canción que nos va a conectar al tema de hoy. Así es que canta con nosotros a todo pulmón. A grito herido. María Cristina me quiere gobernar, yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Willy, que es un sonete tan chévere. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente a esa canción. Willy, imagínate que yo esa canción la conocí por mi sobrinita cuando empezó a caminar y ella es muy así? bailarina, le encanta el baile y se la ponían, pero era canción infantil y yo juraba que eso era una canción infantil. No, esa canción es del año 1950. La compuso un señor que se llama Ñico Saquito, es el nombre artístico de Benito Antonio Fernández Ortiz. Y hay muchas versiones de María Cristina. Hoy escogí a los 50 de Joselito, que son una agrupación bien chévere. Claro, tiene versión creo que la Sonora Matancera también tiene esa versión. Entonces escogí algo muy colombiano de los 50 de Joselito para hacer esa canción. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente. Pero ¿sabes una cosa? Investigando, resulta que esa copla original que cantaba tu sobrinita, que tiene, ¿cuántos años tiene la nena? Ya tiene 7. Ya tiene 7 años, pero lo cantaba más pequeñita. Esa canción originalmente habla de la madre de Isabel II, María Cristina de Borbón, que dicen que tuvo una vida pues así bien O sea, intensa. tenemos a Bolengo. Bien intensa. Nació en 1806 en Nápoles y cuando tenía, oigan esto, 23 años, la casaron con su tío Fernando VII. Él tenía 45 años y María Cristina era su cuarta esposa. Al morir su esposo, María Cristina no guardó el luto ni un año. A los pocos meses de quedarse viuda, se casó con el que ya era un amante suyo, que era Agustín Fernández Muñoz, un sargento de su guardia personal. Tuvieron juntos 8 hijos y los chismes y las bromas sobre esa nueva pareja inundaron las calles y al sargento lo bautizaron como Fernando VIII. Y allí comenzó a escucharse esa copla, porque la señora era como muy mandona. María Cristina me quiere gobernar. Oiga, es algo que todos sentimos, ¿no? Esa necesidad de tener el control increíble, ¿no? Pero increíble, Willy, la historia de esa canción. En la vida me lo imaginé yo poniéndola y pensando que era para los niños, imagínate. Ay, Raquel. Willy, ¿has tenido una María Cristina en tu vida? Uy, no, yo no quiero hablar de fechas como tú lo haces, pero sí. Uy, no. Esa necesidad de controlar, de manejar todo. Uy, Willy, yo tengo un referente. O sea, yo leo esta letra de esta canción y inmediatamente tengo aquí una figura en mi mente de una persona. Pero no, sí, pero no una pareja donde... tuya, no. Otra persona. Okay. No fue una relación más laboral de trabajo. Sí. Uy, pero qué personaje, Willy, o sea, enferma de control. Un tema impresionante. Bueno. Y ese es el tema del día de hoy, la necesidad de control. Cuando hablamos de la necesidad de control, Raquel, ya puedo entrar en el tema porque usted me dice que yo siempre voy muy rápido. Es que yo pienso en el tiempo también de edición. No, ya hablamos de María Cristina, me contaste la historia. El podcast pasado ya me regañó, entonces. Bueno, cuando pensamos en esa necesidad de control, solemos pensar en algo negativo, pero pues el control también puede ser una herramienta de supervivencia, ¿o no?
Sí, es cierto. Willy, ¿tú sabes qué fue lo primero que nosotros aprendimos a controlar en la vida? Sí, Los el control. esfínteres. Sí, ¿En serio? los esfínteres, sí. Yo dije, no, te estoy Y diciendo una muchas barbaridad. personas, Willy, Mira. no, es que tú ya estás para coach, Willy, tú ya puedes dar sesiones, No, yo Dios te he dicho a ti. Señor me guarde. Willy, sí, lo primero que aprendimos a controlar en nuestra existencia fueron los esfínteres. Ajá. Y sabes que mucha teoría parte de ahí. De hecho, el psicoanálisis, aunque el psicoanálisis no es psicología, pero sí la psicología toma algunos elementos del psicoanálisis, sobre todo el tema de la psicología dinámica, que es una de nuestras corrientes. Pero mide la capacidad de control de las personas en la adultez y lo relacionan en la forma como aprendieron a controlar sus esfínteres. Vea, pues. Willy, yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, a veces nos tocaba a nosotros acompañar a mi papá a trabajar. Él visitaba a las personas de la iglesia y nosotros nos íbamos con él a la casa de los hermanos de la iglesia a que mi papá hiciera la visita, y tengo en mi memoria, Willy, un cuadro de llegando a una casa, encontramos a un niño más o menos de 2 años, lo tenían en la sala amarrado a la bacenilla. Ay, no. Pero amarrado, o sea, literal, amarrado, para que el niño aprendiera, y que ya lo dejaba como media hora ahí amarradito para que el niño lo hiciera y ya después lo soltaba, pero era amarrado. Maltrato Cuando infantil. yo veía y estudiaba esto, Willy, yo decía, Dios, ¿cómo habrá sido esa relación del control de este niño cuando creció? O sea, Claro. tú tienes que hacer algo difícil. Por ejemplo, Willy, ¿has conocido personas que son muy tacañas? Sí. Económica, eso tiene que ver con eso. Incluso con el tacañas control. en el amor, en el afecto. Dan todo medidito, Sí, sí, todo a la sí. medida. Sí. Que vamos pa' la playa, allá voy, que agarra la maleta y la agarro, que tírate en la arena y me tiro, que súbete en el puente. Emociones a la ducha, porque quien canta su mal espanta. Pero entonces, ¿cuándo se convierte ese control en un aliado que nos permite vivir con mayor conciencia y responsabilidad? O sea, ¿cuándo se vuelve positivo eso? Pues Willy, cuando ya de alguna manera nos ayuda a nuestra supervivencia. Ok. Ujú. Sí, por ejemplo, el viaje que tuve a Bogotá, que contamos el episodio pasado, me ayudó mucho porque yo he luchado con eso, Willy, y eso es un tema muy de las mujeres. De Enseguida, controlar. ahorita lo vamos a hablar, de controlar. Ay, me Y alegra yo que lo trato reconozcas. de cuidarme. Yo trato de cuidarme, Ah. soy muy consciente de eso. Sí. Y sobre todo con mi hijo, trato de no estar ahí controlando temas que son, digamos, de su propia... Esfera. De su propia, Ujú. sí, trato de no hacerlo, pero, en el momento de comprar los pasajes, Willy, yo inmediatamente controlé la situación, porque yo iba a cumplir una cita importante a este lugar y entonces controlé y dije, bueno, para que de pronto el vuelo no se pierda o se cierre el aeropuerto Claro, por clima, claro. entonces yo lo voy a comprar bien temprano en la mañana por si pasa algo, tener todo el día para solucionar y llegar al otro día a mi cita, Claro, ¿cierto? claro. Eso, por ejemplo, lo controlé, pero es ahí positivo. digamos que Desde el- ayuda Claro. a de alguna manera planificar, ¿sí? Eso a lo cual me voy a someter. Pero lo que vamos a hablar y vamos a ahondar un poquito, Willis, a hablar ese tema patológico, esa necesidad de control, que es una característica presente en todos los seres humanos en distintos grados, ¿cierto? ¿Y cuándo se convierte en Eh, patológico, Raquel? ¿Cuándo? Ay, Willy, ¿Qué señales hay cuando ahí? empezamos a controlar las decisiones del otro, cuando queremos cambiar los resultados de una situación, cuando empezamos a tener esa previsibilidad y querer tener todo en orden frente a las diferentes situaciones del mundo. Claro. Por ejemplo, te decía, yo trato de no hacerlo con mi hijo, ¿sí? Porque, y eso es un tema que hablaremos, Willy, en otro podcast, el duelo que los padres tenemos que hacer cuando nuestros hijos empiezan a ser adultos. Claro. Es un duelo que no se habla, es un duelo que no es claro, pero es un duelo que vivimos cuando ya mi hijo toma sus propias decisiones y que yo veo que posiblemente se está equivocando. Hay Y eso papás es un que tema siguen muy de las controlando la mamás. vida de sus hijos cuando tienen 50 años, 60 años y todavía ejercen control de ellos y ellos se dejan controlar.
que es lo peor. Pero estoy hablando de algo natural que pasa en Ok. el desarrollo. No, es que mi eso hijo ya, yo cumple digo, no, yo 18 no entiendo años. eso, Raquel, yo no entiendo, perdóname. Bueno, Cuando mi hijo cumple 18, 19 años y que yo todavía lo veo como inexperto por algo y que sí. todavía necesita de mi acompañamiento, pero llega un momento en donde uno tiene que Ay, decir, yo soltar. aquí no tengo nada que hacer, Claro. ¿cierto? Y eso nos cuesta, y sobre todo a las mamás nos cuesta, los padres son más tranquilos. Yo con Willy, que hablamos a veces pues en nuestro diario vivir, digo, pero Willy, ¿cómo es que Paulo sale y Willy se puede acostar tranquilo? Ah, yo sí. Mi hijo Daniel sale y yo no me puedo acostar, yo me quedo despierta porque yo necesito controlar que todo esté bien, bajo control. Ay, qué horror. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante, Willy, la parejita dentro del matrimonio, Para ese en la equilibrio. casa. Ujú. Sí, para ese equilibrio. Claro. ¿Cierto? Entonces, esto es la necesidad de control. Raquel, ¿por qué no hablamos de algunas cosas concretas, muy concretas, para identificar esos comportamientos controladores? Por ejemplo, la dificultad para delegar. ¿No has notado que hay muchas personas, líderes, gerentes, jefes, dirigentes, que dicen, hagan esto, la gente lo está haciendo, pero ellos tienen que estar ahí encima e incluso a veces entorpeciendo lo que las otras personas están haciendo? O sea, esa falta de confianza en otros, creo que eso es un ejemplo. Willy, las personas así que tienen como esa dificultad con el control piensan que nadie lo hará tan bien como ellos. Entonces sí, en su mente se engañan diciendo yo delego, pero mentiras que están ahí mirando, vigilando, a ver si lo están haciendo bien. Y cuando ve que algo se está saliendo de su modelo, inmediatamente llaman la atención, Sí. porque no lo has terminado, porque lo estás haciendo de esa manera. O también son personas que constantemente están diciendo, es que si yo no lo superviso, entonces todo va a salir mal. Claro. Yo tengo que estar ahí presente, ¿sí? Y obviamente, Willy, esto trae una sobrecarga emocional, trae estrés, problemas en el trabajo, en las relaciones interpersonales, con la pareja, y pues porque obviamente lo que uno siente es esa persona no confía en mí, Sí. esa persona todo lo tiene que estar revisando y vigilando. Otro comportamiento, Raquel, esa intolerancia ya exagerada a la incertidumbre. O sea, no puedo dejar nada al azar. O sea, no, Ajá. todo tenemos que prever y controlarlo, o si no, no estamos tranquilos. La vida, Willy, siempre tiene imprevistos, siempre. Quisiéramos que saliera todo como nosotros queremos, pero de alguna manera algo llega a correrlo, a volverlo novedoso, ¿sí? Pero cuando el control, esa necesidad de controlar, Willy, es patológica, entonces la incertidumbre se vuelve como una amenaza, Claro. ¿sí? Además, los cambios empiezan a generar mucha angustia. Son personas que no soportan sí. los cambios y entonces dicen, Ansiedad. es que yo soy perfeccionista, y hasta lo dicen con orgullo, Ajá, Willy. Y no es un tema para uno estar orgulloso, ¿sí? La persona además intenta prever todos los escenarios posibles, ¿sí? Las personas que tenemos ese chipcito del control, prevemos todos los escenarios posibles y somos muy catastróficas. Entonces, es que puede Sí. pasar esto. Sí, tienen plan ¿Cierto? Y es A, que B, sí. C y D, ¿no? No, María Cristina, que no. Ay, ¿por qué? Raquel, Exacto. pero ¿qué hay Willy. detrás de eso, de esas conductas? ¿Qué hay detrás de eso? Miedos, dolores, heridas que hay. A eso iba, Willy. En nuestro episodio que hablamos de la dependencia emocional, en el episodio 35, que ustedes pueden ir y escucharlo, William nos recomendaba un libro muy bueno que se llama Las mujeres que aman demasiado, Sí. ¿sí? Y yo decía que cuando a mí me llega un dependiente emocional a consulta, ese libro es una tarea que hay que leérselo. Esta autora habla acerca de que las mujeres tenemos la tendencia a ser más controladoras porque cuando niñas, obviamente estoy hablando de las mujeres porque ella escribe a las mujeres, ¿cierto? El libro se llama así, Las mujeres que hablan demasiado, Sí. pero si tú eres o si tú eres hombre, pues lo tomas para ti. La persona que de pequeña
tuvo que controlar sus emociones sola y las emociones de papá y mamá. Además. ¿Sí? Estamos hablando de la parte emocional. Sí. Mis emociones sola y las emociones de papá y mamá, pues obviamente cuando crecemos nos volvemos controladoras Claro, de todo, claro. ¿sí? Entonces, Willy, yo recuerdo una vez en consulta hace muchos años, una paciente me describía esta escena que para mí me pareció súper dolorosa. Ella me decía, tenía más o menos 6 añitos, y yo tenía que ir todas las noches a buscar a mi papá alcohólico al bar. Uf. Traerlo, cargarlo y llevarlo para la casa, y lo primero que tenía que hacer cuando yo llegaba al bar era cogerle los billetes, porque él botaba los billetes, los tiraba al aire y regalaba el Regalaba dinero. plata. Entonces mi mamá, obviamente angustiadísima, porque pues imagínate la plata del mercado, del arriendo, Claro. de la supervivencia, él la tiraba y se paraba en el balcón y la tiraba en el bar a que la cogieran en sus borracheras. Entonces uno piensa que hace una niña de 6 años protegiendo a Asumiendo su ese papá. rol, sí. Sí, cuando era su papá quien tenía que protegerla a ella, ¿sí? ¿Qué hace una niña de 6 años yendo a recoger a su papá borracho? O sea, imagínate la escena, una niña frágil cargando un borracho, arrastrándolo hasta la casa. Y llegaba y lo tenía que acostar porque si la mamá lo veía borracho, empezaba a La insultarlo, a maltratarlo. Ella controlaba sus emociones al papá, a la mamá, Y a los 6 los añitos de hermanitos, edad. No, qué locura. y a los 6 añitos de edad. Entonces, Willy, nosotras las mujeres tenemos una herida, digamos, histórica de eso, de quererlo controlar todo y nos ufanamos. Es que yo mientras que hago el almuerzo, cambio al niño, barro y trapeo, escribo el podcast y, o sea, y lo tenemos todo bajo Todo bajo control. control, Y sí, obviamente somos multifacéticas, pero otra cosa es que nosotros podamos identificar cuando ya es un control totalmente patológico. Claro. Otro episodio, Willy, que se me hace importante mencionar, que trabajamos el año pasado, es el número 48, ¿sí? Muy, muy cercano a cuando terminamos nuestra primera temporada, sobre el síndrome del Salvador. Sí. Y en ese episodio yo no hice énfasis en esto. ¿Qué pasó? Algunas personas que tienen este síndrome del Salvador, que siempre quieren salvar a todo el mundo, tienen un sistema de control totalmente alto, quieren controlar, ¿cierto? Porque ellos salvan al otro, Claro. pero es con el fin de ganarme su amor. Esta persona, Willy, que yo te cuento que tengo referenciada como una persona enferma de control, es una persona que eso hacía, controlaba el afecto de los demás. Entonces hacía cosas como el síndrome del Salvador, yo te salvo, Para te ganarse el presto cariño de las plata, personas y te controlar. regalo, yo le decía a mis compañeros, todo el que entra a esa oficina con un problema, sale con el problema solucionado, porque ella se encarga de solucionar el problema, sea cual sea el problema, ella lo solucionaba. Pero eso sí, no solamente en la parte laboral, cuando una persona iba a tomar una posición en la parte laboral, tenía que ser la posición que ella estaba diciendo. Claro. Entonces, claro, Willy, como ella me prestó para el arriendo, me ayudó a comprar unas cosas que necesitaba, me salvó, pues todas las personas finalmente terminaban de acuerdo con ella. ¿Cómo voy a decirle que no? Exactamente, pero lo más aterrador, Willy, era que también controlaba los afectos. O sea, ella decidía qué personas tenían que querer a quién Qué y horror. quién no quería a quién. Los mismos afectos. Yo recuerdo una compañera de trabajo, Willy, que ella decidió quién iba a la fiesta de 15 de la hija de esta compañera de trabajo. Es como que mi jefe Qué decida locura, sí. quién va a ir a la fiesta de mi matrimonio, por decir algo. Hasta ese nivel, Willy, de control. No, eso es Sí, y patológico. Claro, como tú controlando los afectos. Claro. Ahora, todos tenemos, Willy, un referente. Yo tengo a esta señora en mi mente, pero todos tenemos un referente de alguien que nos quiso controlar, sea nuestra mamá, nuestro papá, Una o pareja. sea un compañero de trabajo, eso de las parejas, Willy, sí es que es doloroso y sí que deja traumas. Sí. Cuando esa relación por fin acaba,
las personas quedan muy, muy traumatizadas. Entonces es bueno para que eso también nos ayude un poquito a dar lineamientos de hasta dónde nosotros podemos permitir y hasta claro, dónde no. claro, no, poner límites, ¿no? Oye, ay, me quiere gobernar. Ella es caprichosa, ay, me quiere gobernar. ¿Cómo sabe que la quiero? Ay, me quiere gobernar. Es abusadora. Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta. Ya que hablaste de eso, ¿cómo afecta entonces esa necesidad de control la dinámica de las relaciones, las parejas, la amistad, la familia, el trabajo? Es que tú mostraste con esa historia diferentes entornos, diferentes momentos. ¿Cómo afecta entonces, cómo impacta esa necesidad de control a las relaciones interpersonales? Sí, Willy, uno de los efectos más visibles del control patológico se observan en ese tipo de relaciones de las cuales tú me estás preguntando. Uh-huh. Quien necesita controlar, Willy, el controlador, suele presentar conductas de vigilancia, Sí. celos excesivos, críticas constantes o dificultad para respetar la autonomía del otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Willy, algo que yo he visto mucho en las parejas es, eso ya no se está usando, Willy, esa chaqueta que tú tienes puesta, eso se usó hace mucho tiempo, pero ya no se está usando, ¿sí? Es una crítica. Alguien me dijo un ¿cierto? día, Porque o te alguien está- que me dijo un día que vino a mi casa, esa sala comedor toca salir de ella, eso ya no se usa. Jue, Sí, hay que vender eso. jue. Y le tengo el cliente. Pero te iban a Willy, pero te iban a poner la plata. No, o... que va. Porque si me la van a poner, pues cámbiala, ¿no? Cámbiala. Increíble, sí, Entonces, es una necesidad de control muy claro, muy brava. Willy. Ah. Y el tema es que frente a la crítica, pues obviamente nuestra autoestima y nuestra querencia personal se ve afectada. Claro. O sea, como que mi chaquetica ya no se usa. O sea, yo Mi me salita estoy mal, comedor que entonces. tiene 40 años y yo Sí. la quiero tanto, ¿cómo me la quieren hacer sacar? Ay, no tiene nada. No, pues yo la vi como, No me- pues sí está viejita, pero está bien. Ah, está bien, es que Sí, mi está estilo de bien, mi sala es la vintage. salita aguanta, sí. Willy, pongámosle seriedad al tema. No, yo estoy hablando en serio. Bueno, Willy, venga. El tema con esas críticas excesivas, ¿sí? Es que te quieren tocar tu autoestima Claro. y preguntarte y darte un significado diferente. Y es ahí donde tú tienes que tener claro, me están queriendo controlar. Y uno puede responder, no, pero A mí yo me respondo, gusta mi con sala que- y me encanta. Con que a mí me guste es suficiente. Exacto. Sí, con que a mí me gusta es suficiente, ¿sí? Entonces, pero hay muchas maneras de responder, Willy, Claro. de manera asertiva, pero que tú puedas identificar, no soy yo la del problema, no es que mi chaquetica no se use o yo tengo un mal gusto para vestir, sino que esa persona me quiere controlar. Claro. Y definitivamente, Willy, en todo tipo de relaciones hay algo que se llama la individualidad, Claro, que es que hay que algo que me respetar. pertenece. O sea, que es mío. Que me Yo soy la que caracteriza. decido Willy, soy yo la que me decido de qué color me pinto el pelo. Claro. Soy yo, es mi pelo, soy yo. Esa decisión solo la tomo yo. Nadie más la tiene por qué tomar. Ahora, yo sí puedo escuchar recomendaciones, sí. ni más faltaba, pero finalmente Pero soy es yo que la las tomo la recomendaciones se decisión. pueden hacer amorosamente, no desde el control, no desde lo patológico. Oye, Raquel, ¿por qué no hablamos de cómo desarrollamos confianza en nosotros mismos? Es decir, cómo podemos convivir con esa imperfección, de cómo podemos enfrentar el control o a una persona controladora. O dejar de ser nosotros controladores, si es que nosotros somos los controladores, porque también puede ser, ¿no? Bueno, Willy, ya en lo que llevamos del podcast hemos descrito varias herramientas que a Ok. ustedes, todos nuestros oyentes, les dan como esa visibilidad de si yo soy controladora, ¿sí? O si tengo una persona controladora en mi vida que quiere que piense como ella, que sienta como ella y demás, ¿sí? Entonces, frente a esto, Willy, lo que tenemos que tener, yo creo que es una claridad de quién soy yo. Una El autoconfianza. autoconocimiento. Ujú. Sí, un autoconocimiento. Venga, en realidad esta crítica que me están haciendo, esta corrección que me están haciendo, sí tiene que ver
si es realista, poder tener como esa diferenciación de qué me están diciendo en realidad porque debo de cambiar, ¿sí? Por ejemplo, Willy, yo a ti te he dicho, ay, venga, no empiece el tema así, conversemos un ratico de la canción, Sí, sí, sí. hablemos. Yo quiero ese empezar a afán desarrollar ya suyo. el tema y decir, no, Sí, charlemos. exacto. Por ejemplo, Willy, eso es real. Usted anda con unos afanes impresionantes y sobre todo este año anda en unos afanes impresionantes, ¿sí? Pero otra cosa es que yo te tenga que decir a ti, es que es así como yo te estoy Claro, es diciendo. distinto. Y si no lo haces Como así, imposición. entonces No. son cosas muy Es que diferentes. Pues te digo, tienes es otra cosa. por eso, Willy, yo te digo, definitivamente para poder trabajar en el control, si es que yo lo tengo, o reconocerlo en una persona, yo tengo que tener un autoconocimiento, una Claro. claridad de quién soy yo, cómo siento yo, qué tengo permitido yo y qué no. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar, que vamos para el río. Raquel, y hay algo que nos cuesta mucho aceptar y es que no todo está bajo nuestro dominio, no todo está bajo nuestro control, porque hay factores, como ya lo hemos dicho, personas, circunstancias que simplemente no podemos controlar. Entonces, Willy, ¿cómo? me hiciste recordar, Ajá. Willy, en el viaje a Bogotá, pues fui porque iba a solicitar la visa americana. Sí. Y entonces obviamente los nervios y la ansiedad que se manejan antes de entrar al cónsul son bastante fuertes y yo allá pude, como en mi sistema de control, pude identificar cuál era la cónsul que no daba las visas y qué cónsul sí las daba. ¿Y cuál te ¿sí? tocó? Entonces yo empecé a cruzar los dedos y yo le dije al hijo mío, el 11 las está dando. Dani, que nos toquen el 11, que nos toquen el 11. Y yo estaba en esa ansiedad y yo, Dios mío, que me toque el 11, que me toque el 11. Y mi hijo me dijo algo que me pareció muy bonito porque me ayudó a controlar la ansiedad que yo tenía en ese momento. Sí. Me dijo, mami, mira, si es la voluntad de Dios que nos den la visa, en cualquiera nos la van a dar. Eso no lo te controlas preocupes. tú. Exacto, o sea, suelte, esté tranquila y más bien sonríale al cónsul, ¿sí? Y responda bien y ya. Pues no me tocó ni en la gruñona que no estaba dando, ni en el 11, me tocó el 9, pero me la dieron y fue, te lo juro, Willy, que esa pedida de esas visas para mí fue un aprendizaje porque Claro. vi todo mi sistema de control, cómo lo pongo a merced de todo. Y dije, no, lo tengo que seguir trabajando. Bueno, Willy, yo creo que en este capítulo hemos dado herramientas para reconocer si somos controladores o reconocer a otra persona controladora. Creo que nuestro trabajo de aquí en adelante, Willy, es reconocer nuestros propios miedos y esa necesidad que nos lleva a controlar. Y eso nos indica también mirar hacia nuestro pasado, hacia nuestra infancia, cómo fue, y mirar si de pronto ese control, esa necesidad de control detona desde ahí. La invitación, Willy, siempre es a soltar lo que no podemos controlar, respetar al otro en su experiencia de vida, sí, en su individualidad, y también hacernos cargo de nuestra necesidad de controlar, decir, hombre, si la tengo que trabajar, la tengo que seguir trabajando y confiar. Y Willy, yo creo que aprender a confiar también significa reposar en ese ser que creemos, en nuestra espiritualidad, confiar en Dios, como mi hijo me decía, si es la voluntad de Dios, Dios se va a hacer cargo de todo y orquestará para que todo salga. Entonces, Willy, siempre yo aquí menciono que parte del sujeto es la parte biológica, psicológica, social y espiritual, según en el 2016 la Organización Mundial de la Salud así lo mencionó. Claro, y entonces pues la vida nos recuerda a Raquel una y otra vez que no fuimos creados para cargar el mundo sobre nuestros hombros, ¿no? Porque eso pensamos que no, es que el mundo tiene que descansar sobre mis hombros y tiene que hacerse las cosas como yo diga. Soltar, como tú lo decías, es confiar, ¿no? Es reconocer que hay un propósito mayor que nosotros obrando, incluso cuando no entendemos todo lo que está pasando y cuando no podemos controlar las cosas que se salen de nuestras manos. El sabio consejo del rey Salomón dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón
y que no dependamos de nuestro propio entendimiento. Y cuando dejamos de aferrarnos con miedo, descubrimos que hay una presencia que sostiene incluso aquello que se escapa de nuestras manos, de nuestro control. Gracias, Raquel. Gracias, Willy, por recordarnos esto. Y gracias a todos ustedes por permanecer aquí siempre conectados en este maravilloso podcast de Emociones a la Ducha. Y recuerden que también estamos en Instagram, en TikTok, así como nos llamamos, Emociones a la Ducha Podcast. Y si este episodio hizo eco positivo en tus emociones, pues compártelo con alguien que hoy necesite recordar que cuando soltamos, cuando dejamos de controlar, empezamos a vivir con más paz. Por lo pronto yo me voy con mi música a otra parte. Te esperamos como siempre en Emociones a la Ducha, porque quien canta, su mal espanta. Que no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Una canción, una historia, 1000 emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, cantar me da la fuerza. Emociones a la ducha, 1000 razones para ser feliz. Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.